llamado de Dios para nuestras vidas pesa tanto Sí. que lo único que nosotros queremos hacerlo es amarrarlo a una piedra y tirarlo a lo más profundo del mar. Me chocó mucho algo que ella dijo. Ella dice, yo no sé por qué yo me aparté de la iglesia y hoy yo quiero como que ustedes oren por mí porque hay una necesidad en mí. Duele muchísimo porque a veces la gente cree que el llamado de Dios, oh, te llamé y al otro día vas a estar en la cima. Y eso no es así. Hola familia, bendiciones. Estamos muy emocionados de compartir contigo este primer episodio de Holy Life Podcast. Después de tanto tiempo, señores, esto es una realidad de Dios para nosotros, algo que hemos soñado y que le hemos encomendado a Dios. Así es. Y sabemos que Dios te va a bendecir con este tema que queremos compartir hoy, así como nos ha bendecido a nosotros. Y es que a veces nosotros tenemos que dejar los sueños que uno tiene para seguir los diseños que Dios predestinó de antemano en la eternidad para nosotros. Así es. Bueno, el llamado. ¿Qué podemos hablar del llamado? En la Biblia usa para referirse a aquel llamamiento de la obra redentora de Jesucristo. Vemos un personaje que yo sé que ustedes saben cuál es y es el de Pedro. Wow. Vemos que en un momento Jesús está pasando por un lugar y Pedro era pescador de peces. Y dice que él lo llama para ser pecador de almas. Y sabes, hablando del llamado, Claudia, yo tengo un testimonio que sé que va a llegar a algunos jóvenes. ¿Por qué? Porque en día pasado, como de costumbre, nosotros estamos en el Monte Santo orando el ministerio. Y pasa algo que nos llamó mucho la atención y es que dos jóvenes que estaban por esos lados ese día, señores, mire, hay llamados que son especiales. Yes. Y yo sé que cuando estas dos jóvenes escuchen esto, ellas van a sentir que el Espíritu Santo realmente tiene un encuentro con ella. Claudia, estamos nosotros en el monte hace días y vemos dos jóvenes que yo no sé para dónde iban. Ellas simplemente nos dijeron, wow, yo estaba como que quería hacer algo y nos la encontramos al lado del Monte Santo. A mí me llamó eso tanto la atención porque yo estaba con otra de las jóvenes del ministerio y ellas nos dicen, yo no sé, nosotros salimos a hablar y coincidencialmente nos encontramos en el monte. Wow. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo así? Bueno, nosotros agarramos, aprovechamos ese momento tan especial y comenzamos a predicarle a las dos jóvenes. Cuando nosotros comenzamos a hablarles, ellas comienzan a llorar y para Wow, nosotros eso qué fue algo hermoso. tan especial porque, oye, Claudia, yo no sé si tú te has puesto a pensar qué hacen dos jóvenes inconversas. Cabe destacar inconversas, pero tú sabes algo, Ale, es que el llamado de Dios nunca deja de actuar en su naturaleza, Literalmente. jamás, ni siquiera porque nosotros deseamos callarlo, ni siquiera porque nosotros deseamos soltarlo, evadirlo, Sí. ni siquiera porque nosotros queremos quitar nuestra vista de Él, ¿sabes Así es. algo? Hay momentos donde nosotros lo que portamos de Dios o el llamado de Dios para nuestras vidas pesa tanto Sí. que lo único que nosotros queremos hacerlo es amarrarlo a una piedra y tirarlo a lo más profundo del mar. Esa cruz que el Señor nos dice que la agarremos Así es. y que la carguemos pesa y duele tanto. Mucho, Mira, mucho. duele muchísimo porque a veces la gente cree que el llamado de Dios, oh, te llamé y al otro día vas a estar en la cima. Y eso no es así. Eso no es así, señores. Hay que guayar la yuca en buen Literalmente, dominicano. Y tú literalmente. sabes, el llamado siempre está en nosotros, Así es. porque es algo que no está desarraigado de lo que nosotros somos, de nuestra esencia. Es algo que está muy, muy ligado a lo que nosotros realmente somos. El llamado está, la influencia del llamado está y nos inclina a usarlo, sin importar cuánto humanamente nosotros querramos evadirlo, Así es. sin importar cuántas veces nosotros queremos cambiar el rumbo de nuestras Literalmente. vidas, porque a veces nosotros queremos seguir algo que no es lo que Dios quiere seguir para nosotros. El salmista Literalmente. dijo, ni embrión vieron Vieron tus tus ojos. ojos. Y en su libro estaban escritas Todo. todas aquellas cosas que fueron luego formadas, pero no queda ahí, sin faltar una de ellas. Y sabe, me Nada. llama mucho la atención eso, porque en una conversación ahí mismo con la joven, nosotros le preguntamos porque oye, quiero que sepan que cuando el Espíritu Santo hace una interrupción en la vida de una persona, nadie lo puede frenar. Nosotros le preguntamos a una de las jóvenes, ¿tú has sido cristiana? Porque yo quiero que ustedes sepan que aunque Pedro en un momento quiso negar a Jesús, las personas le decían, es que tú te pareces a Él, es que tú hablas como Él, es que tú caminas como Él. Sabes, nosotros le preguntamos a ella, ¿tú eras cristiana? Porque en su semblante nosotros vimos que una persona era elegida, ¿me entienden?
Y Qué me, hermoso. me chocó mucho algo que ella dijo. Ella dice, yo no sé por qué yo me aparté de la iglesia y hoy yo quiero como que ustedes oren por mí porque hay una necesidad en mí. Claudia, el llamado es un eco en las personas que se apartan de Jesús. Realmente, el llamado resuena. Así es. ¿Y que te va a doler? Claro que sí. ¿Que te va a molestar? Claro que sí, porque no es fácil. No es un Realmente. camino de flores. Y claro, la palabra del Señor nos registra que todo lo que pasa en nuestras vidas nos ayuda a bien. Y esto Así es. porque somos llamados conforme a su propósito. Rosa Karina tiene una canción que justamente se llama El Llamado y dice que es lo único que queda. Sí, El sí. llamado es lo único que está tan ligado a nosotros, así tanto como Dios, porque es un diseño de Dios para nuestras vidas. El llamado, señores, resuena cuando nos quitan las vestiduras de lino, Alex. Wow, Cuando wow. tú estás dentro de los sacerdotes de su pueblo y llega el momento de tú apartarte. Es fuerte, Dios claro mío. que sí, pero el llamado ahí es que se revela. Ahí es que tú descubres quién realmente tú eres en Dios. Es como a Moisés, Alex. Primero Moisés era príncipe Sí. y después pasa a ser parte del pueblo esclavo, pero hay algo, después pasa a ser llamado el libertador. Sí, sí. Es que tú no vas a llegar a ser libertador sin antes tú pasar un proceso, eso es imposible, porque cuando tú estés en la cima y tú estés allá y lleguen los vientos fuertes, Así no es. vas a tener raíces. El llamado hace que nosotros tengamos raíces. Así es. Y mire, siempre pasa que cuando Jesús hace un llamado especial, usted se encuentra quizás en su mejor momento humanamente hablando. Yes. Porque, ejemplo, Pedro, me encanta Pedro. Ese tipo, él trabajaba en la pesca y eso era algo de dinero. Oye, de un momento a otro, un hombre lo llama y le dice, ven, que yo quiero que tú camines conmigo. Él no sabía, o sea, él se tiró como a viento al invisible, Yes. abandonando todo lo que Fe. él tenía. Wow, palabra fe. Oye, Fe. el que tiene un llamado tiene que tener fe porque a usted le está llamando una persona que usted con sus ojos Dios así mío. no ve, ¿me entiende? Entonces, ese hombre dejó todo eso y se fue atrás de la persona más importante aquí en el mundo. Y por eso esa palabra fe, nosotros tenemos que creer que cuando tenemos un llamado divino, oye, un llamado divino es alguien que obligatoriamente, aunque usted en el momento entienda que no está viendo nada, alguien importante le Yes. está llamando. El llamado, Alex, nos guía Así hacia la es. meta. Aunque duela, aunque te moleste, Sí, pero sí, el bastante. llamado, señores, es una verdad Sí. que se nos fue revelada, una verdad que se te fue revelada a La ti, verdad. a ti que me miras. Esa Así es la es. verdad absoluta. Esa es la verdad. Ya, esa es la única. El llamado es Jesús. Más El nada. llamado es Jesús. Y les decía que el llamado resuena cuando nos quitan los privilegios. En Wow. ese momento, cuando las máscaras caen, ahí es que el llamado se Sí, revela. wow. Ahí es que el alfarero te forma, ahí es que tú descubres. Es tanto, Alex, que para tú poder decir, para tú poder testificar, tú tienes que pasar un proceso. O sea, no hay forma de que tú lleves este evangelio sin tú tener un testimonio. Eso es tan importante porque la Biblia dice que el evangelio fue hecho por y para testimonio. así El es. llamado de Dios es lo único que nos levanta. Literalmente. El llamado de Dios es lo único que nos hace soñar. Y días pasados el Señor me hablaba, estábamos en el monte, Sí, sí. Dios mío, Wow. Dios es tan extraordinario. Y el Señor me decía, tú te preguntas, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú? ¿Qué es lo que tienes? ¿De dónde has sacado las herramientas? No eres tú, No eres tú. soy yo. Así es. No somos nosotros, es el Señor, no eres tú, es el Señor. Y te digo hoy, entrando en conclusión, para dejarte con esta palabra, quiero compartirla contigo, quiero regalártela. No dejes de usar lo que Dios te dio, Así es. porque lo que dejas de usar se seca. Esa palabra el Señor me la dio Wow. y yo la atesoré. Y quiero compartirla contigo y que también tú la hagas tuya. Así es. No dejes de usar lo que Dios te dio. Así es. Sueña, vuelve a soñar en grande, porque aquel que te llamó, aquel que hizo el llamado, es quien te va a dar las herramientas necesarias. No pongas tu fe en tus propias fuerzas. Así es. Jamás la pongas en tu propia fuerza, porque es necesario que nosotros menguemos para que el Señor crezca. Así es. Y quiero dejarte con esto. Recuerda, aquel que te llamó
también te va a respaldar. Amén. Aquel que te dijo que accionara, así como al pueblo de Israel, Sí, claro. es el mismo que va a estar ahí para abrir el mar. Ese es el mismo. Es el mismo. No creas que si Él te sacó de un lugar, si Él te instó a hacer algo, Él te va a dejar solo en el Así desierto. Él va a hacer que caiga la lluvia fresca. Así es. Y realmente confía en Dios. El llamado que tú tienes jamás lo pongas en duda. Jamás, jamás, jamás. Porque sin fe es imposible Agradar a Dios, es imposible. agradar a Dios. Y fíjate, te voy a decir algo que sé que va a llegar a tu espíritu ahora mismo. Cuando el Señor te está llamando, probablemente tú no te vas a encontrar en el peor momento de tu vida. Ojo, Claudia. Casi siempre que el Señor hace un llamado especial, usted es quizás la persona más sonada de su barrio, El líder más grande. el líder más grande, quizás usted tiene los negocios más grandes. El maestro más grande. Efectivamente, pero Todo. hay un llamado que te hace el Señor para que tú vengas a ser un pequeño pero en Él, Así un es. pobre en espíritu. Y por eso es que yo creo que hoy es un día especial para tú entender que el llamado de Dios está tocando a tu Tu vida. puerta, yes. Amén. Y nada, queremos dejarte con esta palabra, que tú compartas esta palabra con alguien más, este video con Sí. alguien más, alguien que necesite escucharlo y que va a ser bendecido. Compártelo, suscríbete y nos vemos en otro episodio. Dios te bendiga. Gloria a Dios.